Buen día, ¿me escuchan? Bueno, se ve en la pantalla. Sí, Ya, entonces, la anterior clase no hicimos ejercicios de vectores, en este caso de dos vectores, y era calcular el vector resultante, ¿no? Para eso ocupamos dos métodos. El primer método por componentes rectangulares, que sería descomponer a cada vector, en este caso el vector V1, en su componente horizontal y vertical, mediante uso de razones trigonométricas, ¿no? De esa forma obtenemos la componente vertical, que es con el seno, y la componente horizontal con el coseno, ¿no? Por la magnitud. Ahora lo mismo hacemos para el otro vector, mismo procedimiento. Descomponemos en componente vertical y horizontal, obtenemos la componente horizontal, que es con el coseno, y la vertical con el seno, ¿no? Después sacamos la resultante, que es la suma de los dos. Entonces sería sumar componente horizontal con componente horizontal, componente vertical con componente vertical, una suma vectorial. Hacemos esa suma vectorial: 24 menos 28, 18 más 28, y me da menos 4 y 46, vector resultante, ¿no? Eso lo ubicamos en el plano cartesiano. Menos 4, 46 sería este. Después sacamos la magnitud, que sería con el teorema de Pitágoras, ¿no? Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado sería la magnitud, ¿no? El módulo. Por último sacamos el ángulo de dirección. El ángulo de dirección se saca con esta fórmula: tangente a la menos 1 de la componente y sobre la componente x. Componente y es 46, componente x es 4. Tangente inverso de 46 sobre 4 es 85 grados. Este ángulo es 85 grados. De esa forma obtenemos la magnitud o módulo y la dirección. Ahora después tenemos el método del paralelogramo, que se trazan rectas paralelas de los dos vectores, ¿no? Este vector, su paralela vendría a ser este, y de este otro vector, su paralela vendría a ser este, ¿no? Entonces, del punto de origen hasta el punto donde se unen las dos rectas paralelas sería el vector resultante, ¿no? Y esa la calculamos con la ley del coseno, que viene a ser esta fórmula: que a raíz cuadrada de la magnitud 1 más la magnitud 2 al cuadrado, más 2 veces la magnitud 1 por la magnitud 2 por el coseno de el ángulo que lo separa, alfa. El ángulo que lo separa, alfa, se calcula de esta forma. Tenemos aquí, sabemos que este es media vuelta, ¿no? 180 grados. Aquí restamos este ángulo 37 con este otro 45. Restamos esos dos ángulos y obtenemos el del medio, ¿no? Ese es el ángulo entre el vector B1 y el vector B2, que en este caso me da 98 grados. Después de calcular la magnitud, nos da 46.54. Si comparamos con el resultado que tenemos, es cercano, ¿no? 46,17, y otro 46,54. Entonces hay cierto margen de error. Ahora vamos a calcular el ángulo. Para eso ocupamos ley del seno. Ley del seno indica que el seno de este ángulo, por ejemplo, es inversamente proporcional a la magnitud del vector que se le opone, ¿no? Entonces, la magnitud del vector que se le opone vendría a ser este, ¿no? De 30. Entonces sería seno de beta dividido entre 30, ¿no? Aquí,
seno de beta dividido entre 30. Ahora este es 98. 98 sabemos que es el ángulo entre el vector B1 y B2. Aquí tenemos el vector B2 y B1. Entonces el ángulo entre esos dos es 98, ¿no? Entonces el seno de 98 va a ser inversamente proporcional a la magnitud del vector que se le opone, ¿no? Que en este caso sería de 46,54. Entonces sería 98, seno de 98 dividido entre 46,54. De aquí obtenemos el seno de beta y me da 0,638. De aquí primero despejamos, ¿no? De 30 paso a multiplicar, ya tengo el seno de beta. Después sacamos el arcoseno o el seno inverso, seno menos 1 igual de 0,638, y eso me da 39,64 grados. Este ángulo vendría a ser este, beta, ¿no? Por último, para calcular el ángulo con respecto a la horizontal, con respecto al eje X, se le sumaría 45 más beta. Entonces sería 45 más 39,64, sería 38,64, 84,64, que también es cercano a 85, ¿no? 84,64 es muy cercano al ángulo que hemos sacado de 85, ¿no? Eso es en resumen lo que hemos hecho en la anterior clase, tema de vectores. Ahora lo que podemos avanzar es lo que es el producto escalar y después el producto vectorial, ¿no? Ejercicio 2. Vamos a colocar un vector A de 4,3, digamos. Vamos a insertar otro vector B de menos 1,6. Sean estos dos vectores, calcular el producto escalar. Bien, un vector, como hemos visto en la introducción, es un punto, ¿no? En el plano cartesiano. Entonces sabemos que este par ordenado consta del par, la coordenada X, el valor X, y el valor en el eje Y, ¿no? También en X menos 1 y en Y 6, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es el cálculo es el producto punto o producto escalar, ¿no? Esta sería la fórmula del producto escalar de dos vectores. Igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que los separa, tita ya.
Bien, entonces para eso a ver, vamos a hacer de dos formas, ¿no? El primer método, el por multiplicación de vectores, multiplicación vectorial. Ese es el primer método. Y después vamos a hacerlo con este otro. Entonces sería de esta forma. Copiamos los vectores. Multiplicamos con este otro. Y el procedimiento es el siguiente. Por aquí un detalle. El producto escalar es que da un valor escalar, una constante, ¿no? Vamos a llamarle una constante K, ¿ya? Ese producto escalar. Una constante K. Una constante, recuerden que es un número. Entonces el producto escalar lo voy a llamar como K. Para simplificar esto. Entonces el producto escalar K sería, este es el procedimiento, 4 por menos 1, 4 por menos 1, más 3 por 6. Se multiplica componente con componente y se suma. Eso me daría menos 4 más 18. Finalmente el producto escalar es 14. Si eso vemos en, a ver si les comparto pantalla. Ahí está, este es el producto escalar, ¿no? Apenas dice el procedimiento. Y el procedimiento es ese, como le digo. Ahora el otro método sería por plano cartesiano, geométricamente, ¿no? Geométricamente. Para eso hay que calcular este ángulo de separación entre el vector A y el vector B. Entonces para eso vamos a traer un plano. Ubicamos el primer vector, que es 4 y 3. Entonces 4 digamos que está ahí, 3 arriba, ¿no? Ahí más o menos está. Este vector B1 es 4,3. En este caso le llamé vector A. Ahora el ángulo de separación. Para el ángulo de separación del vector A, calculamos con el arco tangente igual, con la misma fórmula. Entonces, sacamos arco tangente de, en este caso, el cateto opuesto vendría a ser 3, ¿no? Recordemos que este vale 3 y el de abajo 4, ¿no? Entonces aquí voy a poner 4.
aquí 3, ¿no? Ahí 3, 4 y 3. Entonces el cateto opuesto vendría a ser 3 dividido entre 4, ¿no? Ese me da un ángulo de, a ver, calculadora, 3 entre 4, ¿no? 3 entre 4, 3 dividido entre 4, 0,75. Me da de 36,87, digamos. 36,87. Entonces este es el ángulo, ¿no?, de ese vector. El ángulo de dirección de ese vector es de 36,87. Ahora la magnitud. Está ocupando del sodio. Si lo quitas. Sería igual, voy a poner radical, y la componente horizontal al cuadrado sería 4 al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Eso me da 5, ¿no? Sería raíz cuadrada de 16 más 9, ¿no? 25, raíz cuadrada de 25, 5. 5. Entonces su magnitud vendría a ser 5, ¿no? Entonces de este vector tenemos una magnitud de 5 y una dirección de 36,87 grados con respecto a la horizontal. Ahora el vector B está ubicado en menos 1,6. Te ubicamos ese punto que sería menos 1 por aquí. Y vamos a estaría aquí. Menos 1 en X. Y 6, ¿no? Vamos a poner otra flecha. 6, más o menos ahí el doble de 3. 6 ahí. Este sería el vector B. Lo mismo, hay que calcular este ángulo y la magnitud. Empecemos calculando la magnitud. B. Sacamos lo mismo, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso me da 36, 37. Raíz de 37. 6,08. 0,8, 2, 0,8. Entonces, de aquí vamos a poner ese dato, ¿no? 6,08.
Después calculamos el ángulo, este ángulo aquí. Calculamos con la misma fórmula. Arco tangente. En este caso, el cateto opuesto de este ángulo vendría a ser 6, ¿no? Número 6. Y el cateto adyacente vendría a ser 1. Ya sería arco tangente de 6 dividido entre 1. Vamos a calcular eso. 6 dividido entre 1 es 6. Entonces 6 no. 80 grados, 53. 80,53. 54 redondeándolo, ¿no? 4. Entonces aquí sería ahí está. Bien, entonces sería el ángulo del vector B2, su magnitud vendría a ser 6,8 y su componente dice menos 1 y 6, ¿no? Ahora el ángulo de separación, θ. Hacemos con el mismo método del anterior. A ver, θ sería 180 menos este pedazo y este otro pedazo, ¿no? 80,54 menos 36,87. Entonces restamos este y ese sería nuestro ángulo de separación, ¿no? Tita. Sería menos 80,54 menos 36,87. $62,59. Entonces ya con eso podemos calcular el producto escalar con esta otra fórmula, ¿no? Entonces el producto escalar K sería igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de 62,59. Magnitud de A es 5 por magnitud de B, que es 6,6808 por coseno de 62,59. Entonces calculamos eso. Por aquí es 62,59 0,13,94, prácticamente 14, ¿no? Casi cercano a 14. 13,94, lo que nos salió a 14, ¿no? Obviamente este margen de error es debido al ¿cómo decirle? Al redondeo que hicimos. En esta aquí no hubo redondeo, pero aquí sí hubo redondeo. También en los ángulos hubo redondeo de todos los ángulos. Entonces por eso no salió exactamente 14, ¿no? Pero se acerca, ¿no? Entonces, está bien el procedimiento. Bien, ¿alguna pregunta del producto escalar? ¿Dudas?
Entonces ya hicimos los dos métodos. Preguntas, dudas. Bien. Entonces vamos a continuar con el otro producto, que es el producto vectorial, ¿no? Ejercicio 3. Lo mismo. Sean los vectores vamos a copiar esta parte. Tenemos vector A, vector B. Vector A vamos a poner menos 1, menos 3, y B vamos a poner menos 4 y 2. Bien. Ahora nos pide calcular el producto vectorial. Vamos a usar los dos métodos igual. Por el método de la fórmula, ahorita lo vamos a copiar, a ver. Aquí les comparto la fórmula, ¿no? El producto vectorial, esta sería para calcular la magnitud. La magnitud de A por la magnitud de B por el ángulo que lo separa, por el seno del ángulo que lo separa. Después, para calcular el vector, hacemos el determinante de los vectores A y B. La primera fila consta de los vectores unitarios I, J y K. La segunda fila el vector A, y la tercera fila el vector P. Y de esa matriz 3×3 se saca la determinante de esa matriz. Sacando la determinante de esa matriz vamos a obtener el vector C. El vector C vendría a ser el producto escalar entre A y B. Básicamente el vector C es como una perpendicular sobre el plano de los dos vectores A y B. Vuelvan a entrar al mismo link ya para continuar. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como le iba comentando, tenemos dos vectores sobre un plano, ¿no? Ese tercer vector va a ser perpendicular a ambos vectores. Digamos, aquí no está gráficamente, voy a representar aquí gráficamente lo que viene a ser el producto vectorial. Entonces tenemos, digamos, dos vectores. A y otro B. Mejor lo voy a hacer con este ejemplo. Ya, entonces vamos a ubicar
el plano cartesiano. Tenemos nuestro plano cartesiano y x. Entonces ponemos la coordenada x, la coordenada y. Coordenada x y la coordenada eje y. Entonces nuestro plano tenemos el punto de origen, punto O, y también recordemos que está en dos dimensiones, ¿no? Dimensión x, dimensión y. Entonces sobre este plano x, y, vamos a ubicar el vector a y el vector b. Entonces el vector a está en -1 aquí, ¿no? Y -3 por aquí, ¿no? A ver, para que se vea mejor, sería, ya hicimos primer y segundo cuadrante, ahora vamos a hacer tercer cuadrante y primer cuadrante. Entonces esto le voy a poner positivo. Oh, sí, está bien. Vamos a ubicar el vector a, va a estar en el tercer cuadrante, -1. Entonces digamos que -1 está ahí, y -3 digamos que -3 está por aquí. Entonces este sería el vector a desde el origen a ese punto, ¿no? Ahí. Esa sería la coordenada x y este y, -3. Ahí está. Ahora este le llamamos vector a. Vector a es -1, -3. Vector a sería este, ¿no? Vamos a ubicar el vector b que está en el primer cuadrante, 4 y y2, ¿no? Ya hemos trabajado dos ejercicios, hemos hecho en el primer y segundo cuadrante, ahora vamos a tratar de cambiarlo, primero y tercero. 4 digamos que está aquí. Ahora 2 estaría aquí. Ubicamos el punto. El punto y después x.
Entonces eso me formaría el vector B, ¿no? Ahí está. Ese vector B tiene como componente 4,2. Vector B 4,2. Ahí. Ahora tenemos estos dos vectores en el plano X y Y, ¿no? Entonces nuestro vector C del producto vectorial es perpendicular al plano que se encuentran los dos vectores, ¿no? Si estos dos vectores se encuentran sobre este plano, entonces nuestro vector C va a ser, digamos, por así decirlo, saliendo del punto de origen y saliendo hacia la pantalla, ¿no? Como en 3D, por así decirlo. Porque de esa forma ese vector va a ser perpendicular tanto al vector A como al vector B. Esa es digamos, sería como saliendo así. Ese sería nuestro vector C, ¿no? Y esto digamos que va a ser nuestro eje Z. Aquí va a estar ubicado el vector C, que todavía no hemos calculado. En eso va a consistir ahorita nuestro cálculo, ¿no? Que teóricamente el vector C tiene que ser perpendicular al vector B y al vector A. Perpendicular quiere decir que entre ambos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces sería así. Este es nuestro vector C. Y esto, digamos, forma así un ángulo recto de 90 grados. Un ángulo recto de 90 grados. Tanto al vector 1 como en el otro. Ya, este es la simbología del ángulo recto, ¿no? También sabemos que entre los ejes X y Y forman 90 grados, ¿no? Entonces sería este, ¿no? Y lo mismo con este otro vector. La multiplicación vectorial de estos vectores va a producirse el vector C, ¿no? Y ese vector C tiene la particularidad que siempre es perpendicular sobre el plano que se encuentra el vector. Como este es nuestro plano, entonces este en realidad es como si sobresaliera de la hoja, ¿no? Como si estuviera saliendo, ¿no? Pero como esto es en 2D, lo estoy representando así, ¿no? El sobresaliendo como este vector. Pero aquí estoy indicando que forma un ángulo recto. Con esto estoy indicando que forman 90 grados, ¿no? Entonces quiere decir que este sería como sobre el eje Z, ¿no? Ahorita vamos a demostrar eso con la multiplicación vectorial, ¿no? Recordemos que para calcular la multiplicación vectorial tenemos que saber un poco de determinantes, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer ese repaso. Vamos a calcular el vector C entonces. C primero vamos a poner la fórmula. La fórmula sería así: producto cruz o producto escalar, producto vectorial entre A y B. A y B.
S es igual a esta matriz. La primera fila, como les dije, es de los vectores unitarios I, J y K. Los vectores unitarios, si recordamos en la anterior clase, dijimos que son vectores que tienen como magnitud 1, ¿no? Entonces, el vector unitario I vendría a ser, por así decirlo, este, ¿no? I. De magnitud 1, digamos. Por eso se dice vector unitario, ¿no? Y el J vendría a ser del eje Y. Como dijimos, el vector unitario es de magnitud 1, ¿no? Entonces, este le puse por ejemplo la mitad de 2, ¿no? Que es 1. J. Y aquí más o menos le puse la cuarta parte, ¿no? Esto más será. Ahí. Ahí está. Entonces esos serían los vectores unitarios I y J. K vendría a ser del eje Z, ¿no? K. También un vector unitario. En la segunda fila vienen las componentes del vector A. El vector A, su componente X, para la primera columna vendría a ser X, para la segunda columna vendría a ser Y para la tercera columna vendría a ser Z. Entonces en la primera columna está el vector A, segunda fila vector A y componente X, vendría a ser entonces menos 1. Segunda columna vendría a ser Y, menos 3. Y tercera columna, segunda fila, no indica el valor, pero cuando no indica se sobreentiende que es 0, ¿ya? 0. Ahí. Entonces lo completamos con un 0. Ahora, tercera fila vendría a ser 4 para X, 2 para Y y 0 para Z. Lo mismo, complementamos con un 0, ¿no? Bien, ahora calculamos el producto escalar sacando la determinante. Bien, para sacar la determinante hay que tapar la primera fila, en este caso digo la primera columna, no lo puedo hacer. Entonces sería tapándolo esta parte, la primera columna con la primera fila y multiplicamos lo que queda aquí. Lo que queda aquí, esta zona. A ver, esto creo que mejor va a ser explicarlo así, en pizarra. Bien, copiamos nuestro vector C. ¿Se ve, no? La pizarra. Sí. Este es el procedimiento para calcular la determinante. Entonces recordemos los valores. De la primera es menos 1, menos 3 y 0. De la segunda fila sería 4, 2 y 0.
Entonces, para calcular esa determinante, primero empezamos por de derecha a izquierda, empezamos por aquí. Entonces, primero tapamos esto, primera columna y primera fila, tapamos eso y nos queda esta determinante. Entonces, calculamos esta determinante 2 por 2. Para calcular esa determinante 2 por 2 se multiplica en forma cruzada. Entonces sería menos 3 por 0 menos 2 por 0. Y eso corresponde al vector unitario y. Le ponemos aquí y. Listo, ya calculamos la primera. Para la segunda, a ver, no estoy grabando, voy a borrar ya. Para la segunda, segunda columna, tapamos la segunda columna, tapamos la primera fila y nos quedaría esta determinante, ¿no? Pero en la segunda siempre va con un menos. Entonces primero empieza con un más, después con un menos, y calculamos esta determinante 2 por 2, que sería esta. Aquí lo voy a simplificar, sería así: menos 1, 0, 4 y 0. Está aquí, ¿no? Multiplicamos en forma cruzada. Menos 1 por 0 menos 4 por 0. 4 por 0. Ponemos la componente que le corresponde, en este caso J. Por último, más. Va a intercalar los signos: más, menos, más. Nos queda ahora esta parte acá. Entonces tapamos esta primera fila y esta tercera columna y nos quedaría esta determinante, ¿no? Entonces multiplicamos. Menos 1 por 2 menos 4 por menos 3. Por menos 3. Y eso corresponde al vector unitario K. Bien, eso lo copiamos. Entonces sería para corchete menos 3 por 0 menos 2 por 0. ¿Entendieron la multiplicación? Ponemos la componente y. Bien, si hay dudas, no duden en preguntar. Ahora sigue J menos 1 por 0 menos 4 por 0. Este corresponde a J más menos 1 por 2 por menos 4 por menos 3.
Bien, entonces eso es lo que hemos sacado la determinante del vector seno. Multiplicamos. Menos 3 por 0, 0. Menos 2 por 0, 0 también. Entonces finalmente tenemos 0i, ¿no? 0i. Después tenemos menos 1 por 0, 0. Menos 4 por 0, 0. Tenemos menos 0j, ¿no? Menos 0, 0j. Y en k tenemos menos 2 y menos por menos más 12, ¿no? No parece decir, entonces sería menos 2, menos 1 por 2, menos 2, menos por menos más, 4 por 3, 12. K. Sería entonces 10k, ¿no? Entonces sería, el vector C sería 0, 0 y 10k. 10. Listo. Ahora como vector vendría a ser lo siguiente: 0 en X, 0 en Y y en Z 10. Y es como les indiqué. Disculpar, no sale lo que estás escribiendo. ¿No sale? No, quedó en pizarra, no. Ah, ya. A disculpar, a ver. Mejor lo coloco así, toda la pantalla. Ya. Bueno, como le dije, yo aquí lo copié nomás. Lo copié lo que teníamos en la pizarra. Después se multiplica. Menos 3 por 0, 0. Menos 2 por 0, 0. Nos quedó 0i. Aquí lo mismo, menos 1 por 0, 0. Menos 4 por 0, 0. Y nos quedó menos 0j. Y después acá, menos 1 por 2, menos 2. Menos por menos nos va a dar más. 4 por 3, 12, ¿no? Por último restamos. 12 menos 2, 10k, ¿no? Entonces, en forma de vector sería para la componente X 0, para la componente Y 0 y para la componente Z 10, ¿no? Como hemos dicho, nuestro producto vectorial nos indica un vector que es perpendicular al plano de los dos vectores. Entonces, como estos dos vectores se encuentran en el plano XY, nuestro vector resultante C va a estar ubicado solamente en el plano Z, ¿no? Y entonces aquí sería 0, 0, 10. Ahí estaría. Recordemos que el primer vector es menos 1, menos 3, 0. El segundo es 4, 2 y 0. Y el tercer vector sería 0, 0, 10, ¿no? En el eje Z está ubicado. Eso sería. Ahora para calcular la magnitud, aquí ya estaría esto. A ver, para calcular la magnitud aquí está. Sería con esto, ¿no? Módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que lo separa, ¿no? Bien. De aquí de este vector también se puede sacar este módulo después de la determinante. Módulo sería este: raíz cuadrada de 0 al cuadrado, componente X más componente Y al cuadrado. Yo mejor lo coloco en fórmula. C de X al cuadrado más C de Y al cuadrado más C de Z al cuadrado. Entonces eso sería de esta forma.
Esta sería su fórmula. Cero, ¿no? Al cuadrado. 0 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿no? Que directamente se puede colocar 10 al cuadrado, no pasa nada. Al final me va a quedar 10 al cuadrado, raíz de 10 al cuadrado sigue siendo 10, entonces su módulo es 10. Entonces eso tiene que cuadrar con lo que hemos sacado, o sea, lo que hemos sacado aquí que es 10, tiene que cuadrar con lo que vamos a sacar ahorita, que es calculando la magnitud y el ángulo que los separa, ¿no? Entonces primero calculamos magnitud de A y después magnitud de B. Magnitud. Entonces, esto ya es solamente para el cálculo del módulo. Cálculo del módulo con producto vectorial. Vamos a copiar la fórmula que es esta, ¿no? Copiamos esa fórmula. El vector C, su módulo sería módulo de A, sería el módulo del producto vectorial. Entonces ponemos el producto vectorial y ese es su módulo. Ahí B igual al módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que lo separa. Vamos a llamar ese ángulo un ángulo tita. Ponemos aquí un ángulo tita. Entonces calculamos magnitud de A. Magnitud de A es componente X al cuadrado más Y. Componente X es 1 y el componente Y es 3, ¿no? Entonces 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da 9 más 1, 10. Raíz cuadrada de 10. 3,16. Seguidamente de la magnitud de B. Recordemos las componentes de B sería 4 y 2. Entonces sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso da entonces 16 más 4, 20. $4,47. Después calculamos los ángulos. Magnitud y ángulo, aquí lo voy a decir. Ahí mismo. Sería arcotangente de, vemos la gráfica, entonces vamos a calcular este ángulo de aquí, este pedazo, ¿ya? Así que le llamamos, a ver, le vamos a llamar A y el otro B, ¿no? A minúscula y el otro B minúscula, para que no nos chipen con A mayúscula y B mayúscula. Aquí sería entonces A minúscula, ese ángulo, ¿no? Ahora este otro ángulo lo voy a llamar este B minúscula. Entonces este ángulo A igual va a ser arcotangente de componente opuesto del ángulo. La componente opuesta del ángulo sería en este caso menos 1, ¿no? En este caso 1, ¿no? 1, solo su magnitud. Y la componente adyacente al ángulo sería 3, ¿no?
3. Entonces sería 1 dividido entre 3. Arco tangente de 1 dividido entre 3. Eso me da, calculamos en la calculadora, a ver, 1 entre 3, 0.33. Tangente inverso de eso me da 18,43 grados, ¿no? Ahora de B igual a arco tangente de lo mismo. Vemos cómo está ubicado el vector. Entonces el cateto opuesto de este ángulo vendría a ser 2, ¿no? Este es 1, 2, 1, 2. Y el componente adyacente sería 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces sería 2 dividido entre 4. Arco tangente de 2 dividido entre 4. Eso me da 0,5. 2 dividido entre 4, 0,5. Sacamos la arcotangente de 0,5. Me da 26,56, ¿no? Grados. Ya calculamos los dos ángulos, A y B. Entonces el ángulo A sería arcotangente de cateto opuesto, sería 1, y el adyacente sería 3, ¿no? Cateto opuesto 1 sobre 3. Entonces sería, esto es lo mismo, 2 sobre 4, opuesto sobre adyacente. Entonces tenemos este ángulo y este ángulo. Entonces lo que hay que calcular es el ángulo que lo separa del vector A y el vector B. Ese ángulo lo llamamos θ. Vamos a insertar θ. Ese ángulo θ, eso se lo hace visualmente también, viendo la gráfica. Vemos que lo separa el ángulo B, este ángulo y el ángulo A. ¿Cuánto sería eso? B más este ángulo más A, ¿no? O sea, sería B más ese ángulo. ¿Cuánto sería este ángulo? Ángulo recto entre el eje Y y el eje Z negativo sería 90 grados, ¿no? Porque es un ángulo recto, ¿no? Perpendicularmente están cruzados. Entonces sería 90 grados más A, que sería A. Entonces reemplazamos B, sería 26,56 más 90 más 18,43. Y eso ya tenemos el ángulo de separación. Vamos a ver cuándo sale. 26,56 más 90 más 18,43. 18,43. Eso me da 135, digamos, ¿no? 135 grados. Bien, ahora ya tenemos todos los ingredientes para calcular el producto vectorial, pero su módulo. Recordemos que esto es módulo, no es el producto, no es el vector, ¿no? En el vector está el módulo, se puede sacar el módulo y la dirección. Pero nosotros vamos a sacar en este caso solamente el módulo. Reemplazamos. A vendría a ser 3,16 por B, que sería 4,47 por el seno del ángulo que lo separa. El ángulo que lo separa es 135. Calculamos eso. A ver, sería 13,16 por 4,47, 14,1252 por
135. Seno. 9.988. Prácticamente 10, ¿no? Prácticamente 10. 9.988. Bien. ¿Pregunta? Si no hay más preguntas, ahí quedamos, ¿eh? Esto lo voy a pasar al Classroom, también la grabación.